Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y sigue la polémica de la noche en Montevideo entre la selección uruguaya de fútbol y la selección peruana, tras el gol que no fue, que dicen que sí fue, y que a pesar de que la Conmebol ya sacó sus audios de la cabina del VAR, hay todavía quienes no le creen, como el español Antonio Ibáñez del Alba, inventor del sistema VAR. En diálogo con Negrín Lo Sabe de Radio Ovación, se mostró indignado, como muchos fanáticos peruanos en estos momentos. Y no hay nadie que me haya llevado la contraria en que todas las imágenes son manipulables. ¿Por qué digo manipulables? Porque el árbitro, bajo la posición en que se ve ese posible gol, el árbitro no pudo verlo. El árbitro no puede sentenciar nada porque no lo pudo ver, ¿vale? Es en primer lugar. En segundo lugar, lo que yo veo es que el portero sí coge el balón, como una persona que viene una pelota con una energía dinámica y parece que entra según el ángulo en que lo he visto en diferentes ángulos, y yo veo incluso una raya superior que está manipulada, una raya en la parte superior de gol de la portería que está desviada cuando estas líneas son rectas totalmente. Entonces, bien sabe la persona que controla el VAR que puede manipular las rayas y ponerla donde él quiera. Si esta línea está manipulada, porque se ve manipulada perfectamente cuando dicen que pongan el zoom, está manipulada, entonces, cuando el portero se va hacia atrás, la pelota entra completamente en línea de gol. Entra completamente. Entró porque fue manipulada, el larguero fue manipulado. Además, miren ustedes, está desviado. Las imágenes son manipulables de 4 a 5 centímetros perfectamente y no nos damos cuenta porque la imagen de nuestros ojos no son tan rápidas. Pero aquí hay un botón que se ve claramente que el larguero lo manipula y se ve desviado. No está en línea con los largueros, lo que quiere decir que ha habido para mí una manipulación y la pelota entró. Particularmente pienso que ya hay que pasar la página, porque llorar ya no sirve de nada. Dicho esto, nos toca pelear el puesto de repechaje, donde ya tenemos más claro quién podría ser nuestro rival. Antes, expliquemos el formato de las eliminatorias asiáticas. En ellas hay dos grupos, donde ya tienen sus clasificados al Mundial de Qatar, que son Corea del Sur e Irán por el grupo A, mientras que en el B están clasificados Japón y Arabia Saudita. Falta definir el quinto puesto del repechaje. Este se sabrá tras un partido único entre los terceros de cada grupo. En el B, el fijo es Australia, que perdió en su último duelo frente a Japón por 2-0 en Sydney. Pero en el A, la cosa está entre Emiratos Árabes Unidos, Irak y hasta el Líbano. Los tres se disputan el próximo martes ese tercer puesto, que jugará frente a los Socceroos el 7 de junio en Doha, Qatar. De ese partido único saldrá el rival del quinto de Conmebol, que está entre Perú, Colombia o Chile. Este duelo a partido único será entre el 14 o 15 de junio, también en Doha, Qatar, esperando que seamos nosotros los que vayamos a disputar ese partido de repesca intercontinental, aunque podríamos llegar con bajas, ya que la blanquirroja tiene aún 10 futbolistas con tarjeta amarilla que de recibir una nueva amonestación frente a Paraguay se podrían perder el duelo por el repechaje frente al representante de Asia. El reglamento de la FIFA señala que tras una doble amonestación de 2 partidos distintos, quedará suspendido automáticamente para el siguiente partido de su selección, por lo que se entiende que no estarían en el repechaje. Sin embargo, este tema tendrán que aclararlo desde la Federación Peruana de Fútbol tras hacer la consulta a la propia FIFA. Por lo pronto, los jugadores en capilla son Pedro Galese, Alexander Callens, Carlos Zambrano, Luis Advíncula, Renato Tapia, Yoshimaru Yotun, Wilder Cartagena, Christopher Canchita González, Gabriel Costa y André Carrillo, esperando primero que clasifiquemos y luego que se cuiden los apercibidos. Y pasamos al otro suplicio de nuestro balompié. Vamos a los clubes peruanos en copas internacionales. Esta mañana
se sorteó la fase de grupos de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, donde incluso estuvimos en vivo reaccionando. Sin duda, los grupos son dificilísimos para los nuestros. Empecemos con la Copa Sudamericana, donde los grupos quedaron de esta manera. En el caso del Melgar de Arequipa, se ubicó en el grupo B, donde se medirá al Racing de Avellaneda, campeón de Libertadores e Intercontinental, el River Plate de Uruguay y el Cuiabá de Brasil. El equipo Characato debutará visitando al Cuiabá en Brasil la semana del 5 al 7 de abril, mientras que el Ayacucho Fútbol Club estará en el grupo D con el multicampeón Sao Paulo de Brasil, el Wilstermann de Bolivia y el Everton de Chile, donde los zorros debutarán la primera semana de abril cuando reciban al Sao Paulo, aunque aún tendrán que confirmar el estadio donde harán de local los ayacuchanos. La última vez fueron locales en el estadio Huancayo, aunque también tendría la opción de ir al estadio Garcilaso del Cusco. Pasamos ahora a la Copa Libertadores, donde el sorteo deparó destinos diferentes para el campeón del fútbol peruano, Alianza Lima, y el subcampeón, el Sporting Cristal. Mientras que los íntimos cayeron en el grupo F, donde también estarán con el multicampeón River Plate de Argentina, el Colo-Colo uruguayo nacionalizado peruano, Gabriel Costa, subcampeón chileno, y el debutante en Libertadores, el Fortaleza de Brasil. En este caso, los blanquiazules debutarán del 5 al 7 de abril recibiendo al equipo millonario de River Plate, tal como lo hicieron en el 2019 cuando empataron a 1 en el Estadio Nacional. Por su parte, el Sporting Cristal integrará el grupo H junto con el poderoso campeón de todo, el Flamengo de Brasil y actual subcampeón del torneo, junto a la Universidad Católica de Chile, actual tetracampeón del fútbol mapochino, y el Talleres de Córdoba de la Liga Argentina. Los celestes debutarán la primera semana de abril recibiendo al Mengao. Recordemos que aún la Conmebol deberá oficializar las fechas y los estadios de todos los partidos de sus certámenes continentales, esperando que este 2022 los clubes peruanos cumplan una mejor actuación de la que tuvieron el año pasado, donde solo el Sporting Cristal clasificó como tercero a la Copa Sudamericana y Melgar, a pesar de que no perdió como local y le ganó al que sería el campeón de Sudamericana, el Atlético Paranaense, no pudo acceder a la siguiente ronda del torneo. Así que solo queda meterle toditita la fe a los equipos peruanos. Pero, ¿tú qué crees? ¿Cómo le irá al Melgar de Arequipa, al Ayacucho Fútbol Club, al Sporting Cristal y a Alianza Lima en las copas internacionales? Los comentarios son todos tuyos. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro, Coronados Gamers, Kike Cardosa, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Airan Donaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Siguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Copito Soccer, Gabriel Córdoba, Freddy Segura, Joaquín Tejada, Dreyfus Dacarfa Dafu, y un saludo especial a nuestros miembros Máster, Sebastián Simpión, Renzo Gutiérrez, y honramos con un saludo especial al dios del canal, Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, vlogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!